noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Son las 7 de la mañana, 17 minutos. Avanza este 18 de marzo en el país. Día cívico decretado por el gobierno nacional. Día de marchas también y en paralelo, día de votación. Hoy en la Comisión Séptima del Senado se van a revisar las ponencias que hay en torno a la reforma laboral. La ponencia negativa sería la primera en revisarse y en ese sentido, entonces las alternas quedarían en el limbo. Por eso mismo es que se ha convocado a estas movilizaciones en el país. Tenemos comunicación a esta hora con el ministro de Trabajo, el señor Antonio Sanguino, que nos atiende muy amablemente. Señor ministro, muy buenos días. Usted va a estar en esa sesión de la Comisión Séptima, ¿cierto? ¿Qué escenario se tiene previsto por parte del Gobierno Nacional para el futuro de la reforma laboral? Voy a estar en ambas actividades y en ambos escenarios. Primero, a las 9 de la mañana en el Parque Nacional, en donde ha sido convocada la ciudadanía para la movilización del día de hoy, pero enseguida tendré que acudir a la Comisión Séptima del Senado para la discusión del proyecto de reforma laboral. Vamos con toda la disposición, no solo de escuchar todas las ponencias que ojalá se permita que se escuchen en la Comisión Séptima del Senado. Esperemos que la presidenta dé todas las garantías para que todos los argumentos puedan aflorar y puedan conocerse en vivo y en directo por los ciudadanos y ciudadanas, sino que también vamos listos y dispuestos a exponer nuestros argumentos. Vamos con el ministro de Hacienda, vamos con probablemente el ministro del Interior, pero en particular yo voy a defender las bondades de una reforma que de su texto original de marzo del 24 a hoy, en su trámite por la Cámara de Representantes, sufrió un proceso de modificación como resultado de un amplio consenso que no puede ser desconocido por la Comisión Séptima del Senado de la República, en su mayoría, en una mayoría exigua, estrecha de 8 senadores sobre 14, que pretenden bloquear el trámite de este proyecto de reforma laboral en el Congreso y en particular en el Senado de la República. Ministro, si la reforma sale de la séptima, es decir, se le da vía libre para que siga avanzando en el Congreso de la República, ¿se suspende la manifestación o por el contrario, se mantiene? Esta movilización fue convocada desde antes de conocerse la ponencia de archivo por parte de los sindicatos agrupados en las centrales sindicales y de distintas organizaciones sociales a lo largo y ancho del país. La movilización ha sido una práctica cotidiana y permanente de las organizaciones sociales. Hace parte del repertorio de actuación social y de intervención en la política pública de las organizaciones sociales, como ocurre en toda democracia. Así que la decisión sobre esas organizaciones que no son convocadas, la decisión sobre estas movilizaciones que no son convocadas por el gobierno, sino por la ciudadanía y sus organizaciones, pues corresponderá a ellas si se convocan nuevas jornadas de movilización. Ministro, ¿hay alguna posibilidad de que no se discuta, de que no se vote primero la ponencia de archivo, la ponencia negativa, de que primero se revisen las alternas? ¿Ustedes como gobierno están haciendo algo en este momento para tratar de cambiar los votos allá en la séptima, en la Comisión Séptima? Pues esa es una solicitud que aprovecho para hacerla a través de estas cámaras y de estos micrófonos a la mesa directiva de la Comisión Séptima. Que escuchen, que permitan que escuchemos todas las ponencias y que no precipiten una votación para sepultar una discusión que debe ser democrática en el Senado de la República. Nosotros tenemos como única estrategia convencer a los senadores de las bondades de esta reforma. Acoger esa lección de democracia que le está dando de nuevo la Cámara de Representantes al Senado de la República. Que dejemos a un lado las soberbias, que dejemos a un lado las mezquindades, que tengamos un talante de nación, de país, y que pensemos en la gente,
en la ciudadanía, no en los cálculos políticos, para entregarle a Colombia la mejor reforma laboral posible. Ministro, usted nos había dicho hace unos días acá en entrevista con Noticias Caracol que si ese escenario donde se diera la discusión de las propuestas alternas de la reforma laboral, suspenderían la consulta popular a la que hizo convocatoria el presidente Gustavo Petro. Pero después dijo el ministro del Interior que no, que ya había conversado con usted y que esa consulta popular iba porque iba. ¿Al fin va o no va? ¿Y cuáles fueron esos argumentos que le vendió el ministro Benedetti para que usted cambiara de opinión? Hasta ahora va, entre otras porque la consulta es un mecanismo previsto en el artículo 103 de la Constitución para resolver este tipo de impases entre poderes públicos, como en este caso ocurre entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. A mí me preocupa que, por ejemplo, el senador Miguel Ángel Pinto, que es el que ha liderado este bloqueo institucional, sin siquiera haber recibido, sin siquiera conocer el articulado que salió aprobado en Cámara, por ejemplo, de la reforma a la salud, ya se haya anticipado a que van a hacer lo mismo, a que van a hundirla como hicieron en una ocasión con la reforma a la salud, con esa misma reforma a la salud o con una similar, y como también había pasado con esta reforma laboral. Es que esta reforma laboral es la tercera versión de reforma laboral porque las dos anteriores han sido hundidas en el Congreso de la República. Así que evitémonos este bloqueo institucional y la democracia va a fluir por los canales de las instancias de la democracia representativa. Y si no, pues la Constitución nos da la posibilidad de la democracia participativa y directa, que es precisamente la de la consulta popular. Ministro, usted dice que fueron las organizaciones sociales las que llamaron a una gran movilización y fue el presidente de la República el que llamó a los colombianos a reunirse y a movilizarse. ¿Para qué decretar un día cívico que ha tenido y que tiene en este momento en vilo decenas de padres de familia que no saben qué hacer con sus hijos, los mismos profesores que no saben si ir o no ir a las manifestaciones porque tienen una responsabilidad con sus estudiantes, la gente que no sabe si va a ir o no va a ir a la universidad porque no saben si le van a prestar el servicio de transporte hoy en la capital del país o en varias ciudades? ¿Tendría o tiene razón un día cívico cuando la movilización ya la había anunciado el presidente Petro? Precisión. Una cosa es declarar un día cívico para facilitar una movilización que ya ha sido convocada por las centrales sindicales. Yo lo invito a que usted mire la trazabilidad. Con el Google es fácil, para que usted vea cuándo las centrales sindicales convocaron a esta jornada de movilización del 18 de marzo. Y se dará cuenta que no fue el presidente de la República, fueron las centrales sindicales. El presidente luego ha decretado un día cívico para facilitar que la gente que quiera movilizarse lo pueda hacer sin restricciones y sin reprimendas, como han amenazado varios alcaldes que se han colocado, que siempre se colocan en un lugar opositor al gobierno del presidente Gustavo Petro. Y además, la movilización es el pan de cada día de una democracia viva, vibrante. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. La dictadura de Rojas de 1957 se derrocó por un paro cívico convocado por los empresarios. La movilización popular y la movilización de los trabajadores es la que permite que usted y yo tengamos 8 horas laborales, porque si no, no hubiese sido posible. El Día Internacional de la Mujer es precisamente en conmemoración a la lucha de las mujeres trabajadoras en el mundo. Así que la movilización ha sido también importante para destacadas conquistas sociales que hoy hacen parte del mundo democrático. Claramente no estoy deslegitimando la movilización, por supuesto, ministro, pero ¿por qué no recurrir a la instancia institucional de la libertad y el respeto de los poderes? ¿Por qué no permitir que el Congreso de la República tome las decisiones? ¿Por qué descalificarlo cuando el Congreso de la República dice no me gusta esta reforma? Porque la Constitución Nacional prevé que cuando hay un bloqueo institucional se pueda acudir al plebiscito, al referéndum o a la consulta popular. Eso no es una afectación de la democracia, por el contrario,
es un enriquecimiento de la democracia, porque lo que no puede ser permitido es que 8 senadores decidan, ¿no?, evitar, enterrar una discusión que beneficia o que tiene que ver con la vida de 22 millones de colombianos, ¿no?, que hacen parte o que componen la fuerza laboral del país. Unos congresistas que se ganan más de 50 millones de pesos, pero que les duele que a un trabajador, a una trabajadora doméstica, a un rapitendero, se les garantice seguridad social o se les garantice el pago de dominicales, festivos y horas extras. Así que, digamos, para eso es la democracia, para acudir a distintas instancias que son complementarias entre sí. Nadie está negando la voluntad del Congreso. Sencillamente estamos diciendo, saquemos esta decisión a la ciudadanía, a las manos de la ciudadanía, que la voz de la ciudadanía se exprese, que el pueblo hable y que el pueblo mande, como ocurre en una democracia de verdad. Pero en democracia se decidió, porque el Congreso es el escenario natural de estas discusiones y el tránsito de la reforma, pero el tránsito, así está establecido el tránsito de las leyes. Sí, o sea, pero no es exclusivo. Pero no es exclusivo. Pero se tomó en democracia. Se tomó en democracia. Lo que no se puede decir es que no fue en democracia. La discusión, la Constitución del 91 establece combinación, mixtura, complementariedad de democracia representativa y democracia participativa. Ahora lo que nos están diciendo es que con una ponencia de archivo no discutamos. Usted misma lo dijo. Quieren que la ponencia de archivo se discuta y se vote enseguida para que no conozcamos las otras ponencias que son importantes. ¿No? Usted me pero déjeme decirle lo siguiente, también por ley quinta, es que son 6 ponentes y la ponencia la firman 8. Hay 2 senadoras y senadores, un senador y una senadora que no son ponentes y que firman la ponencia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hundir la ponencia antes de que se discuta. Eso no es cumplimiento de la ley quinta, déjeme decirle. La senadora Nadia Ollel y el senador Alillo Barrera no son ponentes. Las ponencias las firman los ponentes. Es como si en la plenaria del Senado hubiesen 10 ponentes y una ponencia la firman 55 a efectos de evitar que se discuta democráticamente en el Congreso de la República. Eso se llama bloqueo institucional. Ministro Sanguino, ¿por qué se canceló ayer el Consejo de Ministros, que iba a ser el escenario donde usted iba a presentar lo que saldría por decreto de la reforma laboral virtualmente un día hasta ahora? No, porque seguramente el presidente tenía algunas otras ocupaciones, no conozco las razones, pero en todo caso a mí me sirvió incluso para terminar de preparar el debate que tengo que enfrentar en el día de hoy en la Comisión Séptima del Senado. Bien, ¿y tuvo la oportunidad de discutir lo que saldría por decreto con el presidente? Ayer radiqué ante la Secretaría Jurídica de la Presidencia los nuevos 9 decretos reglamentarios que están para el examen de la Secretaría Jurídica y del Presidente de la República. Una vez eso ocurra, los publicaremos para las observaciones ciudadanas. En 15 días hábiles podremos entonces expedirlos de manera definitiva. Bien, ¿y cuáles van a ser esos lineamientos que van a salir por vía administrativa? ¿Cuáles son esos decretos? ¿Qué va a salir decretado? Esperemos el examen de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y la opinión del Presidente de la República. ¿Pero la jornada nocturna está ahí? Asuntos que son materia de reformas legales o constitucionales, en este caso de reformas al Código Sustantivo del Trabajo, que no puedan ser decretados, pues no se decretarán. Los demás irán a la consulta popular. Ministro, a usted me parece que le gusta mucho la situación de hipotética. Si el Congreso de la República, la Comisión pasa, perfecto. Si el Senado de la República le dice no a la reforma, ¿qué garantías ustedes le dan al Congreso y a los colombianos de que se va a respetar esa decisión del Congreso? La vamos a respetar, claro que sí. ¿Quién la va a irrespetar? Porque acudamos a una consulta popular, no la estamos irrespetando. Estamos acudiendo a un mecanismo previsto en el artículo 103 de la Constitución Nacional
y en la ley 134 del 94. O sea, con cara gano yo y con sello también. Ministro, ¿sabe algo de No, la eso es lo salida? que dice usted. No me está preguntando, está dando su opinión. No, Bueno, pues usted me está diciendo, sí. me está diciendo, o qué pasa estás dando tu o opinión. consulta. No, señor. Nosotros ponemos a consideración unas reformas del Congreso. El Congreso discute, ¿no? Puede aprobar, como lo ha aprobado, como lo aprobó la Cámara de Representantes. Es el trabajo de examinar lo que aprobó la Cámara en su plenaria última de la reforma laboral y lo que se presentó originalmente, y se dará cuenta todas las modificaciones que estuvimos dispuestos. Yo no era ministro del Trabajo, era ministra la doctora Gloria Inés Ramírez, pero el gobierno mismo se abrió a la posibilidad de acuerdos que modificaron el texto original, como debe ocurrir en una democracia. Lo que sucede es que si hay bloqueo institucional, si no quieres que se discuta, si no quieres que se concerte, pues hay otros mecanismos que por fortuna nuestra democracia y nuestra Constitución prevé. ¿Sabe qué es lo más importante, ministro? Que estas marchas se hagan en paz y en tranquilidad y con respeto a los que no están de acuerdo. Porque en este país no estar de acuerdo, pensar distinto no es un pecado. Ministro, ¿sabe algo de la continuidad de Diego Guevara en el Ministerio de Hacienda? No tengo ni idea. Ministro, muchas gracias y ojalá al final del día podamos hablar sobre lo que ha sucedido con el futuro de la reforma laboral y por supuesto la concentración que ha citado las centrales obreras y que tiene el respaldo del presidente de la República. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Un saludo y un abrazo a toda la gente que va a salir a marchar. Gracias.